Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta segunda jornada del webinar El documental feminista en España como agente del cambio social. Prácticas, temas, pedagogías, que empezamos ayer, yo creo que de manera muy intensa y fructífera con las distintas ponencias y conversatorios que tuvimos por la mañana y por la tarde. En esta segunda jornada pues también tenemos un programa interesante e intenso, ¿no? Durante la mañana pues vamos a ahora, en este momento, pues hacer 3 ponencias, 3 intervenciones sobre documental contemporáneo con feminista, en este caso en relación a los distintos modos de mirar, remirar, reescribir el pasado. Miradas, todas ellas que van a cuestionar, como veréis, y van a poner en suspenso pues, los relatos de la historiografía hegemónica. Y si os parece, os iré presentando a los ponentes a medida que vayan interviniendo. Y bueno, dicho esto, yo voy a empezar este trío, digamos, de ponencias con la mía. Voy a intentar compartir pantalla y ya empezamos. Bueno, pues mi voluntad de hoy, de hecho, es la de cartografiar aquellos documentales que trabajan con la memoria de manera explícita, y digo explícita porque ayer Nuria Araúna comentaba, ¿no?, con mucha razón, que todo documental podría considerarse como un acto de memoria, ¿no?, per se, en tanto y aunque se refiera al presente, pues genera siempre una huella, ¿no?, participa de la construcción de unas genealogías concretas y, en definitiva, podríamos decir que en sí mismo ya es un archivo para el futuro. Así pues, bueno, como decía, más que adentrarme de manera profusa en títulos concretos, intentaré compartir con vosotras algunas reflexiones que se han ido fraguando a lo largo del trabajo conjunto de investigación que he tenido el lujo de compartir pues, en los últimos años, especialmente con Nuria Araúna, pero también con Ana Funoll y con otros miembros del equipo del proyecto, ¿no? Mi idea hoy es, por tanto, abrir la reflexión a la labor crítica, creativa, intelectual, política, feminista, en definitiva, que algunas cineastas contemporáneas están llevando a cabo con algunos de los materiales, ¿no?, y lo hago así entre comillas, más proclives a alimentar ese amplio y complejo paraguas de lo que se ha venido conociendo como el cine de memoria. Y digo materiales, ¿no?, y como materiales me refiero en un sentido amplio porque me refiero no solo a aquello tangible, aquello visible y evidente, ¿no?, como podrían ser las imágenes de archivo, la prensa escrita, los diarios, las cartas, ¿no?, género epistolar, sino también y sobre todo la parte más inmaterial, ¿no?, e incluso menos perceptible de estos documentos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a todo aquello que queda en segundo plano o fuera de campo, a los detalles que a primera vista puedan parecer nimios o en apariencia anecdóticos, pero que sin embargo pues pueden llenar de matices el testimonio de un tiempo y de un lugar concretos, o incluso los gestos, ¿no?, imperceptibles que son captados por la cámara y que luego, como veremos también en la sala de montaje, pues son subrayados, ampliados y adquieren una significación distinta. Y bueno, y también a los silencios, a los suspiros, ¿no?, a los tachones en los escritos o incluso a las paredes desconchadas, ¿no?, a los objetos. Bueno, todo esto creo que lo iremos recuperando en los próximos minutos para hablar precisamente de este cine de memoria feminista. Bueno, para ello, a ver si lo consigo pasar aquí. Para ello me gustaría recuperar, por una parte, un ensayo de María Sánchez y por otra parte una novela de Marta Sanz, que de manera bastante casual leí al mismo tiempo, no de manera sincopada, sino alterna, evidentemente, pero que me parece que aunan, ¿no?, sintetizan muy bien el espíritu de algunas de las películas a las que me voy a referir más adelante. En su libro Tierra de Mujeres, que podríamos decir que es un ensayo, pero también una mirada muy íntima y familiar sobre el papel no reconocido de las mujeres en el medio rural, María reivindica la acción de detenerse en los márgenes, ¿no? Y la cito, ¿no? Ella dice, detenerse en los marquitos que cuelgan en las casas de nuestras abuelas y nuestras madres.
Este volver a mirar, que sería esa mirada desobediente a la que se refiere Pilar Montseny en su película Una revuelta sin imágenes, nos puede ayudar a descubrir esos huecos, ¿no? Esos restos de los que hablaba también Margarita Ledo ayer, y en definitiva todo aquello que está soterrado por ese polvo de la historia copada por referentes masculinos todavía. Ante esta falta, Sánchez apuesta, ¿no? o propone un trabajo que es constante y que también es colectivo, ¿no? Y esto es importante. Y es un trabajo de recuperación de aquello que ha quedado, pues eso, ¿no? en la sombra, para poder así llegar a una narrativa otra, ¿no? que tenga en cuenta a todas aquellas que no se nombraron, ¿no? y en su momento. Y me parece importante ese acto explícito de nombrar, literal, porque también irá reapareciendo en muchos de estos documentales. Y por tanto nombrar significa, ¿no? dar voz, ¿no? a abrir un espacio a todas aquellas que o bien ya directamente no tienen voz, no tienen la posibilidad ya de hablar porque ya no están, o las que la tienen no tienen el altavoz para llegar, ¿no? a la comunidad. Por su parte, ¿no? y aquí sería la novela, ¿no? desde el ámbito de la creación literaria, Marta Sanz, también en el 2020, poco después, da vida en Pequeñas Mujeres Rojas a Paula Quiñones, que es un personaje, es una mujer que destina su tiempo, su energía y de manera literal y metafórica, si habéis leído la novela, también su cuerpo, a escarbar, recuperar y finalmente nombrar a quienes fueron desaparecidos y desaparecidas. Y en su caso ella lo hace participando en las labores arqueológicas que se están llevando a cabo en un pequeño pueblo de España, un pequeño pueblo que sigue escondiendo, no solo en cunetas, sino también incluso en jardines privados, pues a los hombres y mujeres represaliados durante la Guerra Civil y la posguerra. Y Marta Sanz escribe, hace hablar, digamos, a los muertos, ¿no? En este libro. Nosotros somos los niños perdidos y las mujeres muertas. Puede que Paula nos ayude a crecer. Crecer es saber cómo te llamas porque lo dice la losa que te han echado encima, ¿no? Y ese reclamo de ser por fin nombradas, ¿no? en este caso por una losa que implica ese reencuentro entre el mundo de los vivos que exigen recuperación y justicia y el mundo de los muertos, ¿no? que también exigen ser reconocidos, vamos a encontrarlo, también ese diálogo fantasmal también lo encontraremos materializado de diferentes maneras en las películas a las que de aquí a muy poco me voy a referir, ¿no? Por tanto, podríamos equiparar, ¿no? hacer esta metáfora del trabajo arqueológico, ¿no? que incorpora estos afectos también. Ayer hablábamos de la empatía, de los afectos, ¿no? del documental desde lo subjetivo, desde lo íntimo, ¿no? y ese documental que crea también filiaciones que pueden ser biográficas, pero que no siempre, y que también son sobre todo políticas, ¿no? Y me refiero al trabajo arqueológico porque, ¿no? como Paula Quiñones, ¿no? que con obstinación se dedica a desenterrar de la tierra, ¿no? a ensuciarse las manos y desenterrar esos huesos y clasificarlos y estudiarlos con cuidado para descubrir qué historias y qué violencias y qué personas se esconden detrás. También en el cine podemos de alguna forma iluminar esos ángulos muertos, ¿no? de la historia para que dejen de serlo, ¿no? Y bueno, de ahí, y esto fue idea y propuesta brillante de Elena Oroz, que ayer estuvo también con nosotras y que es una de las organizadoras máximas de este encuentro, pues propusiera titular la mesa, el conversatorio que tendremos después con Celia Criada Caso y con Carolina Estudillo como Las Espigadoras, ¿no? en clara alusión al documental de Agnès Bardà, pero también, yendo más allá, yo diría que en referencia, ¿no? a todas aquellas mujeres que trabajan con la memoria, ¿no? que se agachan y se arremangan para recoger esos restos y esos, como decía ayer también Nuria, ¿no? a veces esos harapos, ¿no? esos trazos para crear otra cosa, ¿no? Y bueno, y ahí me quería también referir a Isabel Cadenas Cañón, que ayer también salió referenciada, que tiene un ensayo maravilloso titulado Poética de la ausencia, y ella allí cita un texto de Walter Benjamin titulado precisamente Excavación y memoria, en el cual Benjamin, yo diría que se refiere, ¿no? Podríamos hacer una lectura posterior de Benjamin refiriéndose a estas documentalistas en el sentido que se acercan a ese pasado y al presente, yo diría también, como quien excava, ¿no? Y cito ahora a Benjamin, citado por Isabel Cañón, sin miedo a volver una y otra vez sobre el mismo asunto, sin miedo a esparcirlo como si esparcieran la tierra, removerlo como quien remueve la tierra, ¿no? Y esta imagen me parecía muy maravillosa, ¿no? Después de lo que hablamos ayer y después de lo que iba ahora también a recuperar
para recuperar, ¿no?, todo lo material y lo corpóreo que hay también en este cine de memoria. Bueno, dicho esto, este preámbulo un poco largo, espero que no estoy controlando el tiempo, pero intentaré no alargarme demasiado. Hoy me gustaría pues mapear de manera muy breve y muy sencilla las diferentes estrategias o diferentes elementos que podemos encontrar en este cine de memoria, ¿no? Aquí os he puesto pues algunas de las portadas de algunas de las películas, seguro que me he dejado un montón de películas que ya sea a través del archivo, a través del testimonio, a través de ambas cosas, ¿no?, o a través incluso de las imágenes que no existen, incluso también a través de los objetos, pues durante estos últimos años se han acercado a esas mujeres que vivieron esos pasados turbulentos, ¿no? En primer lugar, uno de las, quizá, ¿no?, lo más obvio, ¿no?, en el cine de memoria sería la figura del testimonio, ¿no?, que de hecho desde hace varias décadas ha sido reconocida como una fuente muy valiosa para la conservación y difusión de la memoria colectiva, así también como para la propia historiografía, ¿no? Ya de un tiempo a esta parte, con el giro subjetivo también y el boom de la memoria, los relatos personales, las microhistorias y las experiencias de la gente común, podríamos decir, han socavado, por fortuna, ¿no?, esas aproximaciones pues más clásicas, más totalizadoras del pasado, ¿no?, y las han enriquecido, por tanto, con elementos como la subjetividad, la contradicción, el contraste, la heteroglosia, ¿no?, muchos, incluso el vacío, ¿no?, o el silencio o el olvido, que a veces, ¿no?, de manera, no sé si muy clara, pero no aparecían en otras maneras de retratar el pasado. La voz testimonial sí que me gustaría entenderla como lo hace Mercè Picornell en un ensayo que tiene sobre Montserrat Roig, en la cual ella la entiende, ¿no?, esta voz testimonial como práctica, voy a citarla, de visibilización políticamente significativa, ¿no?, y por tanto, perdonad que me he saltado la diapositiva, como dotada de una dimensión de responsabilidad para con esa otra verdad de los hechos, ¿no? Si bien esa voz sabemos, ¿no?, que es particular, ¿no?, y parcial, y está provista de olvidos, y por tanto no puede, y tampoco se lo exigimos, ¿no?, que represente de manera plena y total a la colectividad desde la que habla, ¿no? Pero bueno, si bien la voz testimonial ha sido, podríamos decir, que un pilar protagónico en el cine de memoria, ¿no?, en tanto que se fundamenta muchas veces en la entrevista, ¿no?, en la interacción entre cineasta y sujeto filmado, las mujeres siguen teniendo en este cine también una presencia minoritaria, ¿no? Especialmente, evidentemente, si estos se desarrollan en los cauces de esta memoria oficial o en las narrativas que se han fraguado, ¿no?, bajo el auspicio de las grandes corporaciones mediáticas o el cine hegemónico o este positivismo historiográfico del que os comentaba antes. Por suerte, ¿no?, el cine documental que centra este webinar, el testimonio de las mujeres o de los familiares de aquellas que resistieron los embates de las violencias diversas del pasado, pues sí que importa, ¿no?, y sí que están presentes. Así, bueno, aquí os he puesto algunos títulos, seguro que me dejo muchos más, pero sí que son relatos que apelan a esos márgenes, ¿no?, y abarca películas pues desde Mujeres en pie de guerra, que ya tiene unos cuantos años, de Susana Cosca, pero que sí que es un film, podríamos decir que coral, que significa y distingue la vida de 6 luchadoras republicanas, todas ellas sobrevivientes de la guerra y la posguerra, o de Monstruos y faldas, de Carolina Estudillo, que es su primer mediometraje, ¿no?, en el que Libertad, y aquí las nombro, ¿no?, porque ella las nombra, Libertad, Enriqueta, Mari Carmen y Albert, que son familiares, evocan los años en que sus madres estuvieron encarceladas en la prisión de las Corts, o también La isla de Chelo, ¿no?, que es un documental del 2008 realizado por Odette Martínez-Mahler, Ismael Cobo y Letitia Puertas, que pone en escena el testimonio demoledor de Consuelo Rodríguez López, ¿no?, conocida como Chelo, que fue una combatiente gallega de la guerrilla antifranquista en los años 40 y 50. De hecho, una de las directoras, ¿no?, Martínez-Mahler, es hija ella misma de un militante republicano y decide viajar hasta la isla de Ré para conocer a Chelo, ¿no?, y con un objetivo muy concreto. Y aquí cito a la propia documentalista. Ella en su momento apuntó, ¿no?, quería realizar una película no sobre momentos de historia, sino sobre la difícil inscripción de una memoria singular en la historia. Y esto es interesante porque muchas de estas películas lo que también acogen y visibilizan es, ¿no?, el propio proceso
de generación de esa memoria, ¿no? Las propias contradicciones con las que las documentalistas se encuentran a la hora de preguntar, indagar o excavar, ¿no? Excavar, como decía Benjamin, en ese pasado. Bueno, me quería detener un poquito más en la isla de Chelo, pero como veo que no voy muy bien de tiempo y me quedan algunas cosas por decir, pues voy a pasar como al siguiente elemento importante, ¿no?, en este tipo de cine, que sería todo el amplio y extenso y complejo campo del archivo, ¿no? Bueno, de hecho, las películas de archivo, ¿no?, en sí mismas, conocidas también como el cine de fan footage, muchas veces se generan, ¿no?, desde esta práctica cinematográfica más reflexiva, ¿no?, más reflexiva, porque son películas que también reflexionan sobre la propia imagen, ¿no?, sobre la propia capacidad del cine para decir ese pasado, y también desde el ensayo o incluso desde la vertiente más experimental, ¿no?, en tanto que convierte el montaje en una herramienta por excelencia, ¿no?, para significar y para aprender, ¿no?, esas ausencias que fundan y vehiculan todos estos documentales. Bueno, una de las filmografías, y tendremos la suerte de tenerlas a ambas, ¿no?, pero una de ellas, la más, yo diría que muy paradigmática en este sentido, es la de Carolina Estudillo. De hecho, sus películas se asientan en la incorporación prolífica de películas domésticas, aunque también de fotografías, de cartas personales, de diarios, ¿no?, que ella remonta después para otorgarles esta lectura de género, muy feminista, yo creo, que pone en evidencia la complicada situación de las mujeres, ya sea en la guerra o en la posguerra, como sería el caso del Gran Vuelo, que es del 2014, o ya sea en la España de los años 80 y 90 del pasado siglo, como sería en el caso de Ainhoa Yo no soy esa, que es su largometraje posterior, que es del 2018, y sobre el cual Nuria Aragón ayer también en su intervención pues hizo referencia, ¿no? En el caso del Gran Vuelo, ¿no?, y aquí os he puesto dos citas que aparecen en ambas películas, en El Gran Vuelo y también en La calle del agua, ¿no? En El Gran Vuelo la cineasta lo que hace, resigue, lo diré muy brevemente porque seguro que muchas de vosotras ya la habéis visto y la conocéis, pero resigue la experiencia de las mujeres que resistieron al franquismo, y al hacerlo, por tanto, recupera del olvido, ¿no?, y exige también su digno lugar, ¿no?, su losa, como decía el libro de Pequeñas mujeres rojas, en ese lugar de la historia hegemónica copada por referentes masculinos, ¿no? Pero aquí lo interesante del Gran Vuelo también es que este hablar de estas mujeres, Astudillo lo hace a través, ¿no?, de la figura de una mujer concreta, que es Clara Pueyo y Journet, ¿no?, que después de colaborar como secretaria del Socorro Rojo y militante del PSUC, en el 39 se exilia a Francia y luego es detenida y encarcelada en Barcelona cuando regresa, y encarcelada en la prisión de las Corts, de la cual huye en el 43 y nunca más, ¿no?, perdiendo el rastro, nunca se sabe qué pasó con ella. Lo interesante de esta película es también cómo Astudillo trabaja con ese archivo, ¿no?, y cómo ese archivo, que originalmente es un archivo generado, ¿no?, en películas domésticas de la alta burguesía valenciana y catalana de los años 30 y 40. Por tanto, es un archivo que no tiene nada que ver con la experiencia vital de Sapuello, que evidentemente no tiene acceso al cine, ¿no?, y de la que apenas se conservan muy pocas fotografías. Pues cómo hay ese contraste, ¿no?, es entre archivo de una época que coincide con la de Puello, pero que nada tiene que ver con la que Puello vivió, ¿no?, con el dolor ajeno que comentaba también ayer Sonia García, de la propia Clara Puello, ¿no? Y lo que hace allí Astudillo, y que me parece, ¿no?, ese punto ensayístico y esa reflexión sobre la imagen, es detectar en ese archivo aquello que no se ve a primera vista, ¿no? Y es lo que decía del segundo plano, del fuera de campo, ¿no? Ella incluye unas escenas en las que aparecen criadas sirviendo a los niños de estas mujeres burguesas, en las cuales allí aprovecha Astudillo para hacer una reflexión también de clase sobre la mujer trabajadora, que de manera literal y metafórica también aparece, ¿no?, desplazada, cortada, segmentada, sin palabra, ¿no?, en ese cine y también en la sociedad en la que vive. Por otro lado, un ejercicio similar lo desarrolla también Celia Viadacaso
en La calle del agua, que es un documental muy reciente del 2020, del cual también hablaremos después en el conversatorio. Y allí, ¿no? Celia lo que hace también es exorcizar, bueno, ¿no? Como una especie de ejercicio de espiritismo. De hecho, El Gran Vuelo se abre la película con imágenes de archivo de una sesión espiritista, ¿no? Como convocar a los muertos. Y en este caso, a esas muertes, ¿no? A esos muertos, como ella dice, que también son historias pequeñas, ¿no? las que ya no cuentan, ¿no? Ella misma lo dice en off al principio de la película, ¿no? Para poner con ello, ¿no? de relieve los sesgos y vacíos de esa memoria oficial. En este caso, en el caso de La calle del agua, lo que hace la documentalista es recuperar del olvido la historia de Benjamina Millar, que fue una fotógrafa y relojera nacida en 1888 en Corau, un pequeño pueblo asturiano, y que durante la guerra y la posguerra fue torturada, encarcelada en varias ocasiones por dar cobijo en su casa a los maquis y también colaborar con la resistencia antifranquista, ¿no? Evidentemente. Entonces, mediante el testimonio indirecto de familiares y vecinos, y digo indirecto porque no los vemos en pantalla, pero en ningún momento los vamos a ver en esa acción de testimoniar, pero sobre todo a través del trabajo con el material de archivo que está conformado por las fotografías de la propia Benjamina Millar, Viada Caso Trenza, ¿no? Este relato reflexivo sobre la biografía de esta mujer pionera y revolucionaria, ¿no? Y que quizá por eso en esa época fue tildada, ¿no? Y como ella misma dice en la película, como bruja roja rara, ¿no? Y que ahora, ¿no? Antes era bruja roja rara y ahora podríamos decir que es un fantasma, ¿no? Que nadie puede ni quiere recordar, pero que sin embargo a Celia Viada Caso pues, ¿no? le pone nombre y cara e historia, ¿no? Bueno, como tendremos tiempo después para hablar con más profusión del cine, tanto de Astudillo como de Viada Caso, pues quería destacar solo un par de elementos en común que tienen que ver con este trabajo que comparten ambas con el archivo, ¿no? En primer lugar, el archivo, podríamos decir que tanto como lo utiliza una como la otra, se puede interpretar, ¿no? En esa interacción de varios elementos, ¿no? Por un lado, las condiciones de producción y distribución de las imágenes, esto es en tanto que su materialidad. Por otro, como constructores de imaginarios y también de memorias, pero el tercer punto, que quizás es el que más me interesa, ¿no? Es por su capacidad de crear posiciones subjetivas, ¿no? Es decir, lecturas feministas sobre este archivo. Y ahí yo creo que es cuando en ambos casos el archivo se humaniza, ¿no? Y de algún modo abandona su papel demostrativo, ¿no? En tanto que evidencia, y se configura como un dispositivo de empatía y de reconocimiento de un dolor, de un padecer, que no es nuestro, pero que en cambio, ¿no? Podemos entenderlo, ¿no? Y empatizar con él. Bueno, y ya para terminar, porque veo que no sé qué ha pasado con el reloj de mi ordenador, pero de golpe son las 11:30, sí que también quería, ¿no? Desde lo que se ha conocido también como la posmemoria, que eso ya sería como otra charla, hablar de todos aquellos documentales que se podían titular como Los íntimos extraños o como Astudillo en su cortometraje Naturaleza muerta, que lo tenéis en el ciclo también de Mujeres de Cine. Ella, ¿no? En su página, en la sinopsis de este corto documental, ¿no? Dice: Freud describió lo siniestro como una vivencia contradictoria donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido se torna extraño. Y aquí habla, bueno, de hecho, el cortometraje sobre una nieta, ¿no? Que descubre que el pasado de su abuela era muy diferente a lo que le habían contado, ¿no? Y aquí hay todo un conjunto de películas, yo creo que de alguna forma pretenden también recuperar ese pasado desde la mirada familiar. Pero es una mirada que también implica esa extrañeza, ¿no? Con el propio relato de la familia, ¿no? Porque y ahí es donde aparece esa distancia de la documentalista y esa mirada de la documentalista y esa subjetividad que se superpone, ¿no? Como una cebolla, ¿no? Como una capa de una cebolla a esas otras lecturas del pasado. Por ejemplo, La madre que los parió, ¿no? Inma Jiménez, que es un documental que también nace del máster de documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, igual que Monstruos y faldas. Ahí ella interpela, ¿no? A sus tíos y a su padre para saber quién fue su abuela, ¿no? Una mujer que en los álbumes familiares aparece con la cabeza cortada. Ella no sabe por qué, ¿no? Siempre hay esa incógnita, ¿no? Esa inquietud sobre algo que no se sabe y que es el inicio de esa investigación sobre ese pasado. Quería hablaros alguna cosita más, pero veo que prefiero no alargarme mucho y dar paso también a mis compañeras, a David y a Ana. Entonces dejaré por concluida aquí mi presentación.